Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa que se dedica, como ustedes saben, a todos los factores de la producción. Y en los factores de la producción entra la tecnología con fuerza cada vez mayor. Ya no se trata solamente de cultivar según los métodos tradicionales que tarde o temprano demuestran que tienen sus límites, a pesar de que pueden ser eficientes hasta un determinado punto, pero a partir de allí necesita el refuerzo de la tecnología para poder encarar nuevos niveles de productividad, que es el desafío que plantea el mundo de hoy. No hay que olvidar que en el 2050 vamos a ser 9.700 millones de seres humanos habitando el planeta y vamos a necesitar más de 10.000 millones de toneladas de alimentos, 4.000 y pico de millones de toneladas más que las que se producen hoy día. ¿Cómo producimos toda esa cantidad? Bueno, ahí está el desafío. Por eso hoy lo tenemos presente y realmente le agradezco la presencia al doctor Ricardo Orellana, él es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, una institución que tiene ya una venerable presencia en el Paraguay y ha aportado mucho y va a seguir aportando. Por eso yo le pido al doctor Orellana, primero agradecerle su presencia en el programa, doctor, y después explicarnos cómo funciona el IICA, porque todo el mundo le dicen IICA, le suena la sigla, pero a lo mejor no todas las prestaciones que tiene, ¿verdad? Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad que me da de dirigirme al público televidente, ¿no? a su población objetivo en este caso, y comentarle también qué es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El Instituto Interamericano es una institución de servicio de apoyo técnico a los estados miembros del instituto. Ahora mismo contamos con 35 estados miembros del Instituto Interamericano, porque recientemente se ha incorporado España dentro de lo que es el instituto. Este tipo de estructura del instituto nos permite tener toda una capacidad instalada que permite, por ejemplo, llevar una innovación tecnológica, digamos, de un país de América Central a un país del sur, o dicho de otra manera, un modelo productivo del sur a Norteamérica, por ejemplo. Y ahora con la incorporación de España tenemos la ventaja que podemos tener acceso a fondos de financiamiento para cooperación en América Latina, por ejemplo, o también a innovaciones productivas, a modelos de desarrollo, ya sea territorial o de sistemas agroalimentarios, que se pueden importar y establecerse en nuestra América Latina también, ¿no? Y eso nos da toda una tremenda ventaja porque tenemos sistemas de cooperación horizontal entre los Estados miembros. Es decir, si yo recibo una solicitud, por ejemplo, del Ecuador, que necesitan un apoyo en una actividad específica que es competencia de la representación de IICA en el Paraguay, mi deber es responder a ese requerimiento, ¿no? Estratégicamente el Instituto Interamericano es aliado de los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido nuestro principal socio de cooperación son los ministerios de Agricultura, pero también trabajamos con otros tipos de ministerios, a veces los ministerios de la Juventud o los ministerios de Medio Ambiente, que como usted sabe, Cristian, los sistemas agrarios son integrados, ¿no? Y tenemos que incorporar aspectos ambientales, aspectos económicos, aspectos de gestión territorial. De ahí que nuestra clientela también es más amplia, no solamente el sector agropecuario o el sector agrario, ¿no? El instituto tiene ahora instrumentos de la cooperación que nos permiten responder a demandas de los estados o de asociaciones de productores en algunos casos. Por ejemplo, tenemos 4 proyectos insignia. Un proyecto insignia que tiene mucha importancia en el Paraguay es el proyecto de agricultura familiar, que nosotros le llamamos el PIAF. ¿Y por qué es importante para Paraguay? Porque la agricultura familiar
tiene un conglomerado humano que es importante para este país, que tiene la base de la seguridad alimentaria y la nutrición de la sociedad paraguaya, y además porque las personas que viven en el sector rural están ocupadas en la agricultura familiar, ¿no? De ahí la importancia de tener tecnologías, enfoques de trabajo que les permitan no solamente mejorar la productividad agrícola, sino también generar servicios de apoyo y de soporte que se desarrollan en una comunidad, ¿no? Y también pues el instituto, ahora que tenemos toda esta problemática de dificultades de cambio climático, tiene un proyecto también, que es otro proyecto insignia. Y ese proyecto insignia es la gestión del riesgo en la agricultura familiar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscamos en esto? Bueno, generar tecnologías, por ejemplo, la agricultura es una actividad estrictamente riesgosa, a factores agroclimáticos, por ejemplo. Pero también tiene otro tipo de riesgo, el riesgo comercial. ¿Por qué digo el riesgo comercial? Porque cuando hay una producción excedente de alimentos, los precios bajan. Y eso es un riesgo para el agricultor, ¿no? Porque si bajan los precios, los ingresos, generalmente los costos de producción se mantienen. Curiosamente, la agricultura exitosa es víctima de su propio éxito, es decir, produce demasiado y los precios caen a partir de allí. Y asimismo es por el tipo de mercado, claro. Son productos de demanda inelástica, que si yo consumo, digamos, un galón de leche a la semana y más tarde o mañana el precio, el galón de leche baja a la mitad, yo no puedo comprar 3 galones de leche porque no los puedo consumir, ¿no? De ahí que la gente tiene que bajar sus precios para poder vender en volumen. Y hay ciertas estrategias que le permiten al pequeño agricultor un poco paliar estas circunstancias, ¿no? Y una de ellas, que es muy conocida por todos, es la agregación de valor. Pero la agregación de valor es una actividad que requiere una especialización, donde generalmente la pequeña agricultura no tiene los conocimientos, ni la técnica, ni la tecnología para poder agregarla, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso de acompañamiento para desarrollar esta habilidad. El otro factor es tener, digamos, procesamiento de alimentos, pero esto implica industrializar la agricultura. Y para poder industrializar la agricultura, usted sabe que se necesitan volúmenes de producción enormes o grandes, en grandes cantidades. Precisamente la agricultura familiar tiene pequeños volúmenes de producción, a pesar de que hay diferentes categorías de agricultores familiares. Hay uno que es más competitivo, pero las cantidades no son en miles o millones de toneladas que le permitan entonces, digamos, transformar el tomate en pasta de tomate. Doctor, el tema de la agricultura familiar campesina, que es uno de los ejes de trabajo de ustedes, ¿en qué medida ha logrado, o en qué país, como ejemplo práctico, detener, revertir, no sé, el proceso de urbanización rápida que está teniendo la población en América Latina, en el tercer mundo en general? Es decir, mucha gente de la ciudad, del campo, va a la ciudad en busca de oportunidades. ¿La agricultura familiar campesina ha logrado arraigar gente, ha logrado parar, aunque sea sectorialmente, estos procesos? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja de responder, ¿no? Y sí ¿Qué le parece, doctor? ¿Qué le parece si hacemos una pausa ahí? Perfecto. Después de la pausa volvemos con el doctor Ricardo Orellana de ICA, Agricultura Familiar Campesina y las migraciones internas de población en los países de América Latina. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que hoy tiene la presencia del doctor Ricardo Orellana. Él es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en el Paraguay. El primer bloque, el doctor Orellana nos explicó en qué consiste el IICA, cuál es el impacto sobre la producción en las naciones integrantes de esta institución. Y le dejaba pendiente la pregunta de en qué países, como uno de los ejes de trabajo que tienen ustedes es la agricultura familiar campesina, en qué medida esa agricultura ha contribuido, según algún ejemplo práctico, a evitar la emigración del campo a la ciudad. Le voy a poner un ejemplo práctico a su pregunta. Hay un lugar en la frontera entre Guatemala y El Salvador
en un departamento que se llama Huachapán, el occidente de El Salvador. El Instituto Interamericano apoyó a un grupo de productores, eran 50 productores de, valga la redundancia, de diferentes pequeñas hierbas, ¿verdad?, para producción local y un poco comercial. El instituto llevó una tecnología de producción de plátanos y lo unió con una cadena de supermercados. Lo que sucedió ahí fue que capacitaron al productor en lo que se llama buenas prácticas agrícolas, ¿no?, en todo el proceso de cosecha y manejo post cosecha de los plátanos. Y pasaron esta gente en un año de producir 70.000 libras de plátano a 1.800.000 libras de plátano. Lo que sucedió con los jóvenes pertenecientes a esa comunidad occidental fue que se interesaron en trabajar en la cadena de plátanos, pero estaban organizados en función de una cadena de valor, ¿no?, donde iba un comprador y les decía: yo quiero una programación de plátanos en tantas libras o kilogramos por semana, a través de entregas. Establecieron un centro de acopio o un centro de empaque de plátanos y los jóvenes tenían actividades entre cosecha, clasificación de los plátanos, el tratamiento en las pilas esas para evitar, digamos, presentación de hongos cuando se hace el corte en el racimo, y estaban distribuidos en función de la cadena de valor. Otros jóvenes estaban encargados de la parte comercial y desarrollaron toda una serie de habilidades de negociación, ¿no? Finalmente, cuando vengo yo y entrevisto al presidente de la cooperativa, me dijo justamente eso. Antes nos íbamos a Estados Unidos, migrábamos de acá, los jóvenes, porque no teníamos oportunidades de empleo ni de ingresos, y ahora tenemos una actividad que nos genera renta y que nos permite pagar salarios alrededor de $250, y el salario mínimo en ese lugar del país es alrededor de $250, un poco menos, $225. Entonces, cuando se encuentra una actividad que genera una renta suficiente y se logra articular con un mercado y la gente logra distribuirse en función del trabajo que se necesita para poner un producto en el mercado, sí hay, digamos, disminución de la salida del talento humano de ese territorio a las ciudades o hacia otro país. Lo mismo sucede en Estados Unidos, que conocí una experiencia donde se capacita a los productores en función del mercado. Allá lo que hacen básicamente es analizar qué cultivos generan renta, porque no todos los cultivos que tienen demanda de mercado generan rentabilidad. Entonces el análisis se inicia desde la rentabilidad del cultivo hacia atrás, hacia los requisitos para producción, hasta establecer un plan de producción, luego un plan de manejo post cosecha y finalmente se estructura un plan de comercialización, que básicamente es articular la producción de la oferta con la demanda, ¿no?, teniendo todos estos cuidados de que si yo produzco demasiado voy a bajar el precio y si produzco menos voy a salir del mercado, porque entonces mi comprador se va a mover con otro proveedor. Pero hay ejemplos, y esos ejemplos necesitan de mecanismos de soporte tanto del Estado y también alianzas privadas, alianzas público-privadas que permitan dinamizar la economía en un producto específico o en una diversidad controlada de productos. Yo soy un gran visitante de las páginas que tienen estadística agropecuaria, agrícola, etcétera, y el ICA es uno de mis sitios favoritos donde voy a buscar siempre estadística actualizada, que es no tan difícil de conseguir en el Paraguay, ¿verdad? Ustedes en este momento, específicamente, ¿en qué están trabajando? Aparte de la agricultura familiar, ¿cuáles son sus otros ejes de acción en Paraguay en este momento? Fíjese que estamos trabajando en un eje que es bien importante, que es básicamente la gestión de riesgos, pero es la gestión de riesgos agrícolas aplicables a la producción hortícola o a la producción agrícola. Estamos apoyando al Ministerio de Agricultura en la generación de metodologías para mapas de riesgos. ¿Por qué son importantes los mapas de riesgo? Porque, como yo dije, la agricultura es una actividad muy sensible a cambios agroclimáticos. Entonces necesitamos tener información de clima, de temperatura, de heladas, de inundaciones, ¿no? Y esta información debe ser rápida y oportuna, capturada a través de estaciones meteorológicas, analizada, procesada y remitida a un centro donde se pueda distribuir a los productores y generar una cosa que el ICA ha hecho hace 1 o 2 años. Las alertas agroclimáticas. Quiere decir una alerta agroclimática que cuando el productor tiene amenazas de lluvia, por ejemplo, o amenazas de alta temperatura con alta humedad relativa, son los factores y las condiciones explícitas para la generación de enfermedades y hongos, por ejemplo. Eso le dice al productor, hay que generar una actividad de manejo para prevenir estas cosas. ¿Y ustedes
¿tienen evidencia de que ese tipo de información es utilizada regularmente por los productores paraguayos? Este tipo de información no es fácil de asimilar en ciertos segmentos de la población. Y es por eso que ahora el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, está creando ciertas herramientas. Uno de ellos es el seguro agrícola catastrófico. El seguro agrícola catastrófico es para prevenir estas cosas, pero no se puede implementar un seguro si no se tiene información de riesgo, ¿no? Entonces al Estado le va a ser muy útil esta información para poder contratar una empresa proveedora de seguros agrícolas y pagar una prima basada en información. Entonces tiene diferentes niveles de uso, y un nivel de uso es a nivel estatal y el otro pudiera ser a nivel de productor, pero el productor realmente necesita entender claro. qué es. Sí, señor. Doctor Ricardo Orellana, muchas gracias por estar en nuestro programa. Enseguida estamos con la ingeniera Graciela Gómez. Ella es especialista en tecnología e innovación, también del ICA. Así que hoy tenemos dos portavoces de una entidad muy importante que nos están hablando de temas también muy importantes. No se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, que ahora tiene como protagonista la ingeniera agrónoma Graciela Gómez. Ella es especialista en tecnología e innovación del IICA, con cuyo director estuvimos en los dos bloques anteriores. Ingeniera, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias a usted y un saludo a nuestra audiencia y esperamos contribuir con ellos. Bueno, dígame, tecnología e innovación. ¿Nos puede dar un ejemplo práctico en este momento en qué está trabajando el IICA en estas áreas, por ejemplo, que son dos temas muy importantes, muy grandes? Bueno, tenemos una serie de actividades, pero voy a mencionar una que estamos desarrollando en el Chaco, juntamente con la Intendencia de Teniente Irala Fernández, en el distrito de Teniente Irala Fernández, que es una tecnología de cosecha de agua de lluvia en un amplio territorio, con un alto o elevado nivel de proceso de sequía y de certificación. Entonces, lo que se busca es mitigar el problema de certificación tanto para el consumo, el agua para consumo humano, como para la agricultura pequeña, la pequeña agricultura. ¿Y cómo funciona eso, ingeniero? ¿Nos puede relatar cómo? Recordemos primero que hay una sequía de 8 meses en esa zona, en ese territorio. Normalmente, cada año. Normalmente, cada año, en promedio, y 4 meses de lluvia. Lo que se pretende es cosechar en esos 4 meses toda la cantidad de lluvia que cae, del agua que cae en lluvia. ¿Cómo? Creando un sistema de cosechas de agua, un sistema de 10 hectáreas. Son proyectos piloto que estamos desarrollando para muestra en 2 comunidades. Teniente Irala Fernández con alrededor de 200 familias y Campo Cebal con 300 familias, cada uno con 5 a 6 miembros. Este proyecto apoya a esa gente principalmente para la seguridad alimentaria, o sea, pequeñas huertas en el predio familiar. Y una vez aprendido el sistema de uso del agua, porque hay que usar en forma muy eficiente el agua cosechada, el sistema está constituido de un área de 10 hectáreas que se limpia, se hacen terraplenes con canales conductores de agua, en un centro donde se crea unos tajamares que son los receptores de agua, del agua que viene en una pendiente de lluvia. Esos receptores colectan el agua, hasta 10 millones de litros de agua, y se crea un reservorio grande, elevado, tipo tanque australiano, claro. Y a motor se levanta el agua en ese reservorio. Desde ahí pasa por un filtro a un tanque de 20 millones de litros y se distribuye al canal, ¿sí? En este momento se está aprovechando eso. Cuando fuimos a mirar y el intendente nos dice, bueno, aquí el mayor problema que nosotros tenemos y que esta intendencia tiene es el agua. Porque si bien ellos tienen tajamares, los tajamares tienen muchas partículas de suelo, contaminantes. Claro, ¿sí? suspensión, sí. Entonces, al tener el tajamar pulmón inicial, la sedimentación de la arcilla queda en esa primera
primera colecta y se levanta al reservorio y ahí sedimenta y ya se va levantando agua más limpia, sin contaminantes. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo es el uso de esa agua, uso doméstico y en agricultura, en pequeña agricultura, controlando la cantidad. O sea, damos capacitación para el uso eficiente de esas aguas también. O sea que son comunidades totalmente autónomas en materia de agua para consumo humano y para regadío de sí, huertas. En este momento sí, pero la municipalidad nos dijo que cuando termina la cosecha de agua que tiene cada familia en su casa, porque tienen aljibes, el municipio tiene que abastecerles de agua, comprando esas aguas o solicitando apoyo a las cooperativas menonitas que están en el territorio. Entonces, para ellos fue una gran solución para la comunidad este apoyo técnico que se le dio y que se le va a seguir dando porque estamos en un proceso de capacitar a la gente, de aprovechar ese recurso natural no contaminado, porque el agua en el Chaco es salado, además. Ah, claro, está ese peligro. Está ese peligro. Y el agua superficial, hasta cierto momento que se extrae, está sin sal, pero pasado cierto volumen ya se saliniza. Y ahí ya se desnaturaliza, ya no se puede usar. Y sí. Claro. Tiene un sabor duro que es preferible el agua de lluvia. Y bueno, y estamos contribuyendo de esa manera no solamente en la producción agrícola, sino también en la salud de la gente. Porque tomar agua de un tajamar es muy diferente a tomar un agua semi-procesada, porque tampoco es agua potable. Ya la Intendencia se tiene que ocupar de potabilizar esa agua, y para eso se necesita complementar ese trabajo que hicimos nosotros en un sistema demostrativo. Usted dijo un tanque de 40 millones de litros. No, el espacio es 10.000. El tanque, el reservorio, lleva 40 millones de litros. Con los dos tanques tenemos 80 millones de litros. Si se aprovecha muy bien el agua en forma eficiente, eso puede cubrir la necesidad de los 8 meses de sequía con el complemento de que cada familia tiene en su propia finca o en su propia aljibe. Claro. Entonces, Y lo recibe por gravedad, por cañerías. Lo recibe por gravedad. Claro. Por gravedad. El sistema tiene 3 motores. Un motor es para levantar el agua, motobomba, para levantar desde la colecta, la primera colecta o el tajamar de colecta, va al reservorio, que es mucho más amplio. El reservorio es de 30 millones de litros de agua. El pulmón es de 10 millones de litros de agua. Entonces completamos 40 en forma permanente, millones, sí. Y en cada uno de ellos. Eso conformamos con la sociedad de Campo Aceval y de Teniente Irala Fernández una comisión de agua que debe ocuparse de administrar el agua, de mantener el sistema, porque tiene que ser sostenible para ellos. Claro. Y estamos en un proceso de que debemos capacitar a la gente para entender que ese sistema de agua es vida para ellos. Y ellos mismos dicen, para el Chaco el agua de lluvia es vida. Ingeniera, muchísimas gracias por venir al programa, muy amable, un ejemplo práctico de cómo estas instituciones internacionales contribuyen a la resolución de problemas, y vaya qué problemas, como el agua en el Chaco. Gracias por venir. Muchas gracias. Ponemos punto final al programa, gracias por habernos acompañado y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Muchas gracias. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.